Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y hoy vamos a hacer un tipo de vídeo que todavía no habíamos hecho, que es analizando preguntas del MIR. Vamos a analizarlas como yo lo hacía en mi preparación, que era un poquito más divertido, ¿vale? Yo lo hago como pistas que nos van diciendo, etcétera, y así pues podéis ver mi punto de vista de cara a cómo analizar una pregunta del MIR. Y vamos a empezar con las de la vía biliar y vesícula biliar, porque es lo que hemos explicado ya en el canal y así podemos refrescarlo. Entonces vamos con la pizarrita. Primera pregunta, del MIR 18-19, vamos a ponerlo en color rosa, por ejemplo, y es la pregunta número 76. Es un caso clínico, entonces vamos a centrarnos en los datos, pistas que puedan ser útiles. Lo primero, el sexo siempre es fundamental. Hay muchas patologías que son más frecuentes en mujeres que en hombres o en hombres que en mujeres y por eso hay que tener ahí la idea en la cabeza. Mujer, 50 años, que acude a urgencias por cuadro de dolor en hipocondrio derecho, fiebre e ictericia. Bien, con esto que te ha dicho, ya tienes que sospechar que es patología de vía biliar o vesícula biliar. Bien, vía biliar y ahí vamos a meter también la vesícula. La ecografía informa de colicistitis aguda litiásica con dilatación de la vía biliar principal por posible coledocolitiasis. Entonces ya tenemos el diagnóstico, una coledocolitiasis y una colicistitis. Bien, ¿qué considera más apropiado hacer primero? A mí si me preguntaran qué considera más apropiado hacer primero, diría siempre la ecografía, porque la ecografía siempre es lo más barato, lo más rápido, vamos, siempre que te digan qué haces primero, o bien es la terapéutica porque ya sabes lo que pasa, o bien es la prueba diagnóstica más barata o que te puede dar más información. En este caso ya tenemos el diagnóstico, esto es fundamental, tenemos el diagnóstico, entonces tenemos que hacer el tratamiento directamente. Entonces, cirugía urgente. ¿Tú conoces a una coledocolitiasis que se suele operar? Hombre, seguramente haya casos, ¿no? De hecho, la colicistitis se suele operar, pero no es lo que harías primero. O sea, si te dijeran solo una colicistitis, igual sí, pero la coledocolitiasis no se soluciona con la cirugía. De hecho, eso lo explicamos en el vídeo hablando sobre patología de la vía biliar. Entonces, la cirugía urgente, no, la tachamos. La colangioresonancia magnética, suena bien, es una prueba complicada, que da muchísima información sobre este cuadro, pero ya sabemos el diagnóstico. Entonces vamos a intentar tratarlo. Colangioresonancia magnética, no. TAC abdominal, lo mismo, puede dar mucha información, pero es que ya tenemos el diagnóstico. ¿Soluciona el problema? No. Y finalmente, colangiopancreatografía endoscópica con esfinterotomía. Esta suena muy bien, es la típica CPRE y tiene una cosa muy buena, y es que estás solucionando el problema, porque con la esfinterotomía estás solucionando el problema de la coledocolitiasis. Por eso, la respuesta correcta va a ser esta. Quiero que te quedes con qué pistas me parece importantes, que es el cuadro clínico y que ya tienes el diagnóstico, por lo tanto, como sabes el diagnóstico, tienes que hacer un tratamiento. Esta sería la primera de las preguntas. Vamos con la siguiente, que tengo preparadita por aquí. A ver si se me consigue abrir esto. Perfecto. Siguiente pregunta. MIR 2009-2010, pregunta 39 y nos dicen de las siguientes afirmaciones que se hacen sobre la colangitis aguda, una de ellas es falsa. O sea que va a haber algo que va a sonar mal de primeras. A no ser de que sea muy complicada la pregunta, cuando te preguntan por la falsa es algo que te tiene que sonar mal. Entonces, la presentación clásica se caracteriza por fiebre, ictericia y dolor abdominal. Hombre, esto yo creo que es más verdadero imposible, ¿no? Es la típica tríada de Charcot, la ponemos como verdadera. Una causa frecuente de colangitis es la estenosis maligna del colédoco. Pues seguramente te desconcierte, porque la estenosis maligna del colédoco es una cosa que a mí prácticamente ni me suena. Entonces digas, esto no sé qué, pero te está diciendo frecuente. Si fuera frecuente, con todo lo que has estudiado, te debería sonar y no te suena. Entonces, sospecha que esta pueda ser falsa, pero por si acaso le ponemos un interrogante. Es obligatoria la hospitalización, reposición hidroelectrolítica, soporte general y terapéutica antibiótica. Aquí hay un problema. Todas las palabras en una afirmación, en una pregunta que te diga obligatorio, patognomónico, etc., sospecha de que si no lo tienes claro pueda ser falso. ¿Qué pasa? Que yo con esto obligatorio diría, esto no me suena bien, pero te está diciendo reposición hidroelectrolítica, soporte general, terapéutica antibiótica, suena muy bien esa frase. Podría sospechar de que pudiera ser la falsa por lo de obligatorio, pero todo lo que va después es muy verdadero. Entonces yo esta también la pondría como interrogante, pero más tirando a verdadero. La endoscopia precoz permite el diagnóstico por colangiografía y drenaje de la vía biliar.
Sí, sí, ¿no? Una endoscopia precoz permite hacer todo esto, ¿verdadero? Y la cirugía de drenaje de la vía biliar se realiza cuando no son posibles otras opciones. Pues la verdad es que no lo sé. Pero a priori, si tienes opciones menos invasivas, es lógico que las intentes hacer antes que la cirugía, porque es cruento, tiene más complicaciones, entonces podría ser verdadera. Entonces te quedas sobre todo con la 2 y la 3. La 3 solo suena mal en lo obligatorio. En la 2, lo de que una estenosis maligna del colédoco sea frecuente, eso suena a mentira sí o sí. Entonces yo aquí me decantaría por la 2 por eso, porque algo maligno no suele ser frecuente. Entonces la falsa, en este caso, marcaríamos la 2 porque lo maligno no suele ser lo frecuente. Y la 3, tienes obligatorio, que suena un poquito mal, sobre todo porque no lo sabes. A lo mejor sí, alguien que se dedique a patología de digestivo, pues sí, pues dirá, hombre, claro, que todas las colangitis agudas se ingresan. Bueno, yo en principio no lo sé, pero sí que sé que lo que va después es verdadero. Entonces, marcaría la 2. Pasamos a otra preguntita que tengo por aquí lista, que es esta. Mir 1415, pregunta 47. Caso clínico un poquito largo, a lo mejor pregunta 47 ya puedes estar un poquito cansado de tanta pregunta, pero vamos a centrarnos siempre en lo importante. Mujer, el sexo. 49 años, acude a urgencias por presentar tiritona, la fiebre alta puede ser muy importante, dolor en hipocondrio derecho, ictericia y vómitos. Bien, nos están diciendo la tríada de Charcot. O sea, patología de vía biliar y vesícula biliar, y encima fiebre alta, ictericia, dolor, tríada de Charcot puede ser una colangitis aguda. La exploración física revela tensión arterial 100, 50, frecuencia cardíaca 110, o sea que es una persona que está bastante gravecilla. Postración y dolor a la palpación en cuadrante derecho, como morfio positivo, te sigue diciendo lo mismo, que tiene patología de hipocondrio derecho, que probablemente sea vesícula, con ledocolitiasis, etc. La analítica muestra leucocitosis con desviación izquierda, ecografía abdominal. Esto si te pones a leerlo, claro, te vas cansando poco a poco, pero si te das cuenta, todo esto te está diciendo exactamente lo mismo. Te está diciendo que tiene patología de hipocondrio derecho, ya está. Es importante que lo leas con detenimiento por si te dicen algún detalle importante, pero es información que te meten por ahí. En la ecografía, ¿qué es lo importante? Esto vamos a marcarlo en rojo. Colelitiasis, coledocolitiasis y dilatación de la vía biliar extrahepática. Siempre nos quedamos con coledocolitiasis. Tenemos el diagnóstico. Y te dicen, se inicia tratamiento empírico con antibiótico y fluidoterapia. ¿Cuál es el procedimiento más eficaz a continuación? Es decir, el procedimiento que te va a solucionar el problema. Importante, es lo que te quiere decir esa pregunta. ¿Qué procedimiento, los que te voy a dar, te soluciona el problema? Mantener antibioterapia y medidas de soporte con colecistectomía arreglada posterior. Suena bien. Lo que pasa es que ¿cómo vas a solucionar con una colecistectomía la coledocolitiasis? No. La verdad es que no me lo solucionas. Entonces, esta suena bien, pero no es la correcta. Colecistectomía laparoscópica. Es un poco parecida a la anterior, pero seguimos diciendo. ¿Y el colédoco? ¿Me lo solucionas? No. Esto podría ser útil si tuviera una colecistitis. Colocación de un drenaje biliar externo. A lo mejor no te suena mucho. Dices, drenaje biliar externo, bueno, podría ser. Ese podría ser, siempre va a estar en tu cabeza. Pero que sepas que un drenaje biliar externo, todo lo que sea externo habitualmente, se hace en personas que estén graves, tengan una fibrilación auricular, 90 años, 4 infartos, ascitis, etc. Es decir, una persona que de primeras no te meterías con una terapéutica como puede ser una cirugía en caso que hiciera falta. ¿Cuándo harías esto? Por ejemplo, lo harías en una colecistitis con muchos factores de riesgo. Ahí podrías hacer a lo mejor esto, un paciente 90 años, pluripatológico, etc. Pero aquí, sigo diciendo, no soluciona ese problema. Cuarta respuesta, colecistectomía urgente con canulación del colédoco. Esta quizás es la que más puedes dudar y sobre todo dudarías entre estas dos, ¿no? Porque te está diciendo, vale, tiene colelitiasis, solucionas el problema de la colelitiasis y con la canulación del colédoco probablemente soluciones el problema de la coledocolitiasis. Podría ser correcta, pero hay una que es muchísimo mejor porque es el tratamiento que está descrito, es la primera cosa que se suele hacer, que es la CPRE, que básicamente en lo que consiste, si mi boli decide escribir, es
hacer una endoscopia y te metes hasta el colédoco, puedes incluso hacer una esfinterotomía, es decir, hacer que el esfínter se haga más grande para que esa litiasis salga, y por eso la correcta es la CPRE. Pero piensa una cosa, a lo mejor no sabías la diferencia entre la 4 y la 5 y decías, las dos pueden ser correctas, pero en el peor de los casos, de tener 5 opciones, pasas a tener 2, es decir, un 50% de acertar, que ya es una probabilidad bastante alta, y encima, si te suena un poco, sabes que la CPR es la correcta. Bien, la 4, por ejemplo, podría ser útil si tuvieras una colecistitis. Si te das cuenta, todas estas van encaminadas a colecistitis, tratamiento de colecistitis, y la 5 es la que es propia de la colédocolitiasis. Y ya pasamos a la última de las preguntas que tengo preparadas para este vídeo, que si decide abrirse, que por ahora no está decidiendo abrirse, os digo, es esta. MIR 2013-2014, pregunta 77. Es cortita, de estas que nos gustan, ¿no? Bastante escueta, no nos va a cansar. Y tenemos procedimiento inicial. Cuando veas procedimiento inicial, procedimiento más eficaz, etc., esa palabra que te están poniendo después del procedimiento te está diciendo lo que quieren. Cuando te dicen procedimiento inicial, suele ser lo menos invasivo, lo que te da más rentabilidad diagnóstica, lo más barato. Si te dicen lo más eficaz, ahí a lo mejor te están pidiendo algo que es más caro, pero que sabes que te va a dar el diagnóstico porque tiene una sensibilidad o una especificidad altísima. Entonces, procedimiento inicial de elección para investigar una posible obstrucción de las vías biliares. La 1, ecografía hepatobiliar. Aquí lo tenemos fácil. Sabemos que la ecografía es lo primero que se hace prácticamente para todo, porque es lo más barato y lo más rápido. Entonces, esta va a ser la correcta, pero vamos a analizar el resto. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Suena complicado, hemos visto que se utiliza para la coledocolitiasis, pero es algo complicado, un poquito más caro que la ecografía, o bastante más caro que la ecografía, etcétera, 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 tiene más complicaciones. La descartamos. Colangioresonancia magnética. Hombre, seguro que una resonancia de inicio, yo creo que seguramente vengan los gestores del hospital y te den de collejas por gastar tanto de inicio, ¿no? Y por la complejidad, a lo mejor no hay huecos, etc. Entonces esta la descartamos. Tomografía computerizada, podría ser. Es verdad que los TAC se hacen bastante rápido, pero estás metiendo radiación en el cuerpo, que nunca es bueno meter radiación en el cuerpo, y tienes algo antes que es la ecografía. A lo mejor si la ecografía no se ve bien algo o te interesa más calidad del diagnóstico, podrías hacer el TAC. Pero teniendo la ecografía, haz la ecografía. Entonces el TAC tampoco. Y la colangiografía transhepática percutánea. Esto suena muy complicado ya de primeras. O sea, de primeras no vas a hacer esto que es tan complicado, que además te dice transhepático percutáneo. Eso seguramente sea algo invasivo. Entonces, si tú tienes por delante la ecografía, de inicio, siempre la ecografía. Lo más barato y lo más rápido. Entonces espero que estas 4 preguntas os hayan servido para ver cómo analizaba yo los casos clínicos, las preguntas. Intento quedarme con las palabras clave, de hecho yo siempre usaba un subrayador para así tener claro los conceptos que creo que son importantes y luego hacer un descartando. A veces, si sabes muy bien la respuesta, puedes ir directamente buscándola, por ejemplo, coledocolitiasis, CPRE, pero si no, siempre puedes intentar ir descartando respuestas, y así llegas a la correcta. Y nos veremos en los siguientes vídeos con más analizando preguntas. Solo una cosa, recuerda suscribirte y así me haces feliz.